Muy buenas noches, y esto es Coach en el Mundo, nuestro programa de todos los jueves a las 8 de la noche, hora Colombia. Y esta noche estamos conectados varios países. Tenemos a mis colegas de Coach en el Mundo, Vivian Romero desde Atlanta, Georgia. Tenemos a Alejandro Sánchez desde Colombia, María José Mancini desde Orlando y un servidor desde Costa Rica. Hoy tenemos el placer de tener a una mujer que es un ícono, realmente, una mujer que es un regalo para nosotros el poder escucharla, el poder conocerla, el poder saber quién es ella, qué es lo que ella ha logrado, cómo se ha desarrollado. Son muchas las cosas que podría decir de ella, pero no me voy a extender, sino que vamos a dejar que ella nos cuente un poquito. Y ella es Silvia Corso. Ella es facilitadora, es periodista, es abogada, en fin, es muchas otras cosas. Pero aquí lo importante, Silvia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Álvaro, muchas gracias. Me encanta estar contigo, con Álvaro, con Alejandro, con María José, con Vivian y con todas las personas que se van a unir a hablar, a oírnos y acompañarnos en esta conversación. Vivian, y para empezar esto, y para mí es lo más importante, es quién es esa Vivian que no todo el Esas, mundo perdón, esa Silvia que no todo el mundo conoce. bueno, una mujer con muchas inseguridades y miedos y sueños y preguntas todavía, ¿no? En el fondo, la que nadie conoce, me estás diciendo que la que nadie conoce. Entonces, Totalmente. detrás de esta que se muestra ante el público, que ha estado en las cámaras o frente a las cámaras, que da conferencias o hace talleres y pues que está siendo facilitadora del curso de milagros, pues una mujer con muchas preguntas y con muchos sueños y deseos y confusiones y dudas, ¿no? Pues como cualquier ser humano que está, como cualquier ser humano, pero me cuestiono mucho. Todo el tiempo me vivo cuestionando. Tengo como prendida una cámara, como mirando mucho más para mí que para los demás. En alguna época miraba más para afuera que para adentro y como que mi lupa está muy aumentada. Entonces, antes miraba mucho hacia afuera y me fijaba mucho en los errores de los demás, en lo que hacían, en lo que decían, y yo pues tenía mis patrones de comportamiento ahí como insanos que se me activaban cuando estaba muy viendo hacia afuera y poco hacia adentro. Cuando empecé a mirar hacia adentro, me pasó lo mismo, pero al revés, y entonces trato de encontrar un equilibrio. Yo no soy tan equilibrada y tan balanceada, es trabajo para hacerlo todos los días, pero yo tal vez por mi temperamento, por mis experiencias de vida y la estructura de mi pensamiento, como está mi estructura, diría una amiga astróloga que también por los planetas que me rigen en las casas que estaban donde yo nací, soy hiperrígida y muy radical, o ese soy es como, esa es mi tendencia. Entonces yo o me voy muy en extremo para un lado o me voy muy en extremo para el otro y parte del aprendizaje que he tenido que hacer es encontrar un balance, no ser tan crítica, pero tampoco ser tan laxa, no ser tan observadora, pero tampoco hacerme la de la vista gorda. Lo que sí he encontrado es que soy como un personaje, por dentro está yo que les estoy describiendo. Sin embargo, encuentro, a diferencia de cuando estaba en los medios de comunicación, que cuando yo hago esto, que es lo que identifiqué en algún momento de mi vida, que es lo que más me gusta, me convierto como en otra persona. Es como la Mujer Maravilla cuando da vueltas y sale como con todo su traje y dice, bueno, ahora sí ya tengo aquí está el poder, tengo el poder, porque sí me vivo cuestionando, preguntándome y esto, pero cuando me dicen esto, ya, listo. Habla de lo que a ti te gusta, de lo que has aprendido, de lo que sabes hacer, especialmente en este momento de mi vida, y es como si un yo más inteligente que yo se apoderara y dejara atrás las dudas, los miedos, las confusiones, lo hiciera como a un lado, la sentara como allá en la banca, usted observe, y usara como este caparazón, este estuche para poderse expresar y ser muy, muy, muy feliz.
Y luego vuelvo otra vez a la yo de siempre. ¿Lo habré hecho bien? ¿Será que dije las cosas como eran? ¿Se me fue la mano? ¿Me habré equivocado? Y ahí voy. Eso más o menos es lo que nadie sabe, es que detrás de esa fachada pues están las preguntas y los cuestionamientos y los miedos y las confusiones, como siempre. Cada vez menos, pero existen. Es que eso era precisamente lo que yo quería, porque, bueno, he de contar que soy alumno de Silvia en un curso de milagros y realmente es algo que lo recomiendo, pero hoy no quise hablar tanto de un curso de milagros, sino que conociéramos un poco de esa Silvia, de esa mujer que siempre se ve y se presenta, pero que a veces tenemos la percepción de que no es un ser humano, sino que es nada más esa presentadora que estuvo en los medios o esa facilitadora, pero al final de cuentas y al final del día es una mujer con sentimientos, con dudas y que a pesar del desarrollo que ha ido teniendo y hacia dónde va y la grandeza que es, que ella misma no observa, que otros podemos llegar a observar, esa luz que da, pero quería eso, conocer esa parte, esas dudas, saber si yo estaba en lo cierto o no, cómo era esa Silvia, y de eso se trataba. Por eso fue la pregunta. Gracias por tu honestidad, que me parece excelente, o sea, me parece ese fluir de un verdadero ser humano. Bueno, Silvia, yo quiero preguntarte algo. Te voy a contar también una historia primero. A mí Alvarito me llama, fue hace más o menos 15 días, o como 15 días, 20 días, me dice, oiga, Maga, tengo a Silvia Corso, que es mi profesora del curso de milagros que te he contado que estoy haciendo. Y yo, Alvarito, a mí me suena el nombre. En ese momento yo estaba en el consultorio de Manuel Gómez, que es actor en Colombia y es terapeuta holístico, que estuvo aquí en un programa con nosotros. Y entonces yo colgamos y yo le dije, yo sé quién es Silvia Corso, pero no sé si sea la misma, porque cuando yo me vine de Colombia, era presentadora del noticiero, del Defensor del Pueblo, y yo me quedé con la imagen de esa época. Y en ese momento Manuel me dice, tú sabes que yo me metí en todo este rollo de estudiar lo de la parte holística, lo de la parte humana y este espacio en el que estoy a raíz de una charla y una conferencia que le oí a Silvia Corso. Y entonces yo le dije, no puede ser. Y empezamos a hablar un poco de eso. Ahí yo empecé como a ver cosas tuyas y le dije, bueno, listo, Alvarito, hagamos el programa y empezamos a hablar bastante. Conozco el libro del curso de milagros y lo conocí, les comentaba a mis compañeros, porque mi ex esposo lo tuvo en sus manos hace 25 años. Yo lo leí el anterior, pero yo tenía ahí una guerra muy interna con la nueva era, que fue como la causa por la cual nosotros nos separamos. Que yo llegué hasta a reírme, a burlarme en un momento y yo decía, no, pues ya estamos en un curso de milagros. Porque, claro, era una visión que tenía distinta. Hoy lo conozco diferente y es espectacular, espectacular estudiarlo. La pregunta va a esto. Hoy estaba viendo unos programas tuyos en internet, en YouTube, y me impactó mucho algo que dijiste y que enseñaste, y fue eh, cuando estamos en el choque con nuestros pensamientos y nuestras creencias. Tú dices, yo muchas veces lo que hago es, esto es lo que cree usted, el cerebro, no es lo que creo yo, Silvia. Y la verdad es que eso lo vi esta mañana y en el día me ha servido muchísimo. O sea, ya lo he practicado como 10 veces y se lo enseñé a mis hijas y les dije, vengan y oyen esto, y empezamos a ver todo. ¿Qué impacto tiene en tu vida el ver cómo estás impactando o cómo has impactado de pronto personas que no sabes y que te encuentras y te pueden contar una historia como la que yo te estoy contando? Porque digamos, tienes a Alvarito que es tu alumno y eso, pero yo no he sido tu alumna y ya me impactas. ¿Qué es esta belleza? Pues yo no me lo creo, la verdad. Cuando tú me cuentas, yo me siento agradecida, me sorprendo
Y digo, entonces una voz le dice a la otra, una yo le dice, la que hace todo esto y le dice a la insegura, ¿vio? ¿Vio? ¿Vio que sí? Todo lo que usted tanto ha trabajado y cuando se pregunta si lo que dice va a llegarle a alguien, sí es verdad, porque esa es mi verdadera como objetivo, que lo que yo he podido aprender pueda compartírselo a otros. Entonces me sorprendo mucho, pero he aprendido a aceptar con gratitud que he estado cumpliendo mi objetivo. Yo siento hoy que soy mensajera. Si yo pudiera ponerme un nombre como de cuál es su profesión o su actividad a la que se dedica, yo no soy abogada, tal vez ni siquiera soy coach, que es lo último que estudié, ni tampoco, pues ya obviamente no soy presentadora, ni periodista. Yo soy mensajera. Entonces siento, ok, el mensaje llegó. Que si las personas sienten una conexión con eso, lo que sí me hace sentir menos asustada, como de, "¡Ah! Yo logré todo esto", es que el mensaje no es mío. Si fuera mío me asustaría mucho, pero no es mío. Es un mensaje que yo recibí, que ya creo que la gente sabe que viene de lo que aprendí del curso de milagros. Y como estoy absolutamente segura de dónde viene, de cuál es el autor, de que sí funciona, conozco el mensaje, estoy segura de qué es lo que estoy transmitiendo, entonces me siento tranquila, porque sé que no dije nada que fuera a causarle daño a alguien y que para eso está hecho el mensaje, para que impacte en la vida de las personas. Entonces tengo una parte de mí que dice, agradézcalo, siéntase feliz, siéntase satisfecha, Silvia, y otra parte que dice, pero tampoco, tranquila, o sea, no es la gran cosa. Ese mensaje no es suyo, ese curso tampoco, y todo lo que usted hace es una inspiración de esa parte suya conectada con esa gran mente poderosa que somos todos. Así que estás haciendo lo que tienes que hacer, o sea, ni más ni menos, fresca, pero me alegra mucho. Y yo tengo mis momentos que les hablaba de inseguridad, pero no tanto de inseguridad, sino como de, no son muchos, pero de abatimiento, como de cansancio, como de ay, auxilio, necesito un poquito de espacio para mí, me siento cansada, quiero dormir. Hay días que digo, ¿no será que podemos alargar esta semanita un poquito más o este fin de semana? Y siento como que necesito un poco más de empujón y de fuerza, porque como las personas ya se han acostumbrado a que yo pues transmito el mensaje y trabajo para esto, como que no es tan fácil que ellos sientan que yo necesite algún tipo de acompañamiento o a veces necesite un abrazo o necesite validación o necesite una palabra o necesite ayuda o que me sienta débil. Entonces suponen que yo siempre soy así, las personas de mi alrededor también, inclusive, excepto mi hijo, pues que me conoce perfectamente bien porque vivimos juntos y somos muy cercanos en la conversación y en todo, que creo que con él es con el único que yo me muestro frágil sin ninguna prevención y sin miedo, porque es un maestro hermoso que me comprende y me dice, estás desconfiando de ti, mamá, descansa, mamá, no hagas esto hoy. O sea, tiene la frasecita correcta, pero hablo de, no puedo no puedo como tener esa apertura de los demás, porque es casi que como que yo les digo que me siento así y empiezan a mirarme con cara de, no, tú no te sientas así, tú eres a la que yo voy cuando yo me siento así. Entonces trato de vivirlo en silencio y les estoy echando esta historia porque cuando eso me pasa, a mí, el universo, voy a llamarlo universo por ahora, el universo me manda un mensajito que dice, fresca, todo va bien. Uno de esos ejemplos, últimamente me ha dado por ir a caminar a la montaña sola. Y aquí hay una montaña que la conoce seguramente Alejandro y María José, que se llama La Quebrada la Vieja, en la circunvalar como hacia la montaña en Bogotá, en los cerros. Yo no la conocía, llevo 18 años viviendo acá y no la conocía y me ha dado por ir a caminar allá y en una de esas subidas, sudando, pues así toda despelucada, como soy yo, lavada en mi estado normal, no así súper arreglada, me reconoció una señora que venía bajando y se me acercó y me dijo, escucho su podcast y me encanta y esta mañana el mensaje que oí fue este
y es como un regalo para mí encontrármela a usted en este lugar para poder decirle lo agradecida que estoy con usted. Y yo le contesté a esa señora, le dije, la agradecida soy yo. Llevo 3 días sintiéndome como, ay Dios mío, dame fuerzas. Y tú te me apareces en medio de la montaña, las dos aquí en medio de con un montón de árboles, cansadas, dándoles las gracias mutuamente. Entonces siempre hay una voz del universo que me dice, tranquila, va bien, el mensaje está llegando. Entonces me siento Oye, agradecida, eso es para decirte, básicamente es eso. pero mira que dices algo súper importante y muchas veces nosotros no estamos como tan atentos o prestos a escuchar esos mensajes que nos puede llegar a dar el universo, ¿sabes? Tú arrancabas ahorita que con la pregunta que te hacía Alvarito, que efectivamente la base o el entender que somos seres humanos nos permite también conectar con que, claro, no todo el tiempo vamos a estar bajo una sola línea o con un solo estado de ánimo, sino a la final esa fragilidad es la que también nos conecta como seres humanos. Quiero contarte que yo también sumo a lo que dice María José y estuve escuchando tu podcast y también me llegó bastante el mensaje que tú decías con respecto a tener esa interiorización que uno puede llegar a conectar y muchas veces nosotros tenemos, todos tenemos proyectos, propósitos y dudamos varias veces de lo que podemos o queremos transmitir. Y uno, digamos que me pareció muy bonito el hecho de que tus podcasts son, o el que escuché es muy, muy corto, pero son mensajes poderosos que de una vez te pueden llegar a levantar y van de uno a la práctica. Uno era eso, analicen muy bien cómo son sus pensamientos normalmente, qué tan cargados están de más, digamos, llamémoslo así, pensamientos negativos, que son más constantes que los positivos, lamentablemente, pero hacernos consciente de eso, créeme que le da a uno un estado o le empieza a uno a generar un estado de calma y de paz muy importantes ahí. Entonces, quería como acotarte eso, me parece súper importante eso y estar siempre como muy atentos a ver qué nos ofrece el universo. Eh, Hablando precisamente de propósitos de vida, yo te decía ahorita, por supuesto, tengo muy en cuenta como periodista, como comunicadora. Imagino que en ese momento tienes un propósito claro de vida. Luego, en su momento, hay un llamado y tú te transformas en parte en lo que nos están mencionando hoy. Eh, ¿Podemos tener diferentes propósitos de vida a lo largo que estaba pasando? Ay, me encanta esa pregunta. ¿Puedo primero hacer una introducción antes de Claro. decirles la respuesta? Igual voy a hacerla, la introducción, Igual pero yo estás en pido tu casa, permiso. pero usted dele, no se preocupe. Pero es porque miren que, porque me gusta tanto. Cuando yo era chiquita, yo quería ser actriz. No porque, pues no por como la niña que quiere ser enfermera, el niño que quiere ser un bombero. Para mí era un deseo de mi corazón poder interpretar muchos papeles y muchos personajes y gente que viviera distintas vidas y quería hacerlo y yo vivía escribiendo guiones, pues les hablo de los 10 a los 15 o 18 años, tal vez antes escribía guiones. Yo viví, pues, era muy solitaria porque mis papás pues eran muy sobreprotectores, entonces la niña se queda en la casa y estudia y juega solamente de 1 a 2 y cosas así, pues ellos fueron muy disciplinados conmigo, entonces en mis ratos de soledad yo escribía. Y yo escribía guiones y yo los interpretaba. Luego los hacía con mis amigos vecinitos del barrio. Y luego en el colegio era la que armaba todo el proyecto, la no sé qué, la dirección de escenas, la dirección de cámara, la directora, la subdirectora, no sé qué, la protagonista. Y todo el mundo me hacía caso y hacíamos todo un performance, ¿no? Y luego, con el tiempo, me di cuenta que realmente mi deseo no era interpretar varios personajes para ser a veces de la buena, de la mala, de cualquier, en cualquier historia que existiera o que me inventara. Es que tenía una necesidad enorme de expresar mis emociones. Yo no sabía cómo. Y pasaban muchas cosas en mi vida en ese momento desde pequeñita y no tenía con quién hablarlas. Entonces, creo que mi salida era, si yo actuara, yo no le tendría que contar a nadie que esto es lo que yo siento. Yo me metería en un papel y haría que es la otra persona, pero realmente soy yo. Era como buscar canalizar mis emociones. Eso no lo entendí inmediatamente, pero para mí era un deseo ser actriz porque yo podía interpretar personajes. Cuando ya fui creciendo más,
me fui dando cuenta de que esto de las emociones era algo importante para mí. Y dije, quiero ser psicóloga. En donde yo vivía, no había todavía psicología en ninguna universidad y pues mis papás no me pagaban una universidad en otra ciudad. Entonces dije, bueno, que estudio que mis papás no me protesten, porque que sea seria, que estudie algo serio, que no sé qué, porque todo lo que yo decía era como por las artes y pintura y música. No, 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 de verdad algo que a usted en serio le haga ganarse la vida, lo que pues pasaba mucho con las personas de esa generación, eso era normal. De Entonces acuerdo. dije, a mí sí me gusta, había identificado ayudar a la gente. Era muy buena para conciliar en problemas y para poder ponerme en empatía y para ser justiciera, ¿no? Como justiciera en el buen sentido. Es como, aquí se hará justicia y usted se merece esto y usted aquello y yo esto. Pero era muy buena con eso. Eh, entonces estudié abogacía. Me di cuenta casi llegando a al final de la carrera que yo nunca le iba a ejercer y empecé trabajando en derechos humanos, pero sin ganas, muy unida al amor que le sentía al dolor de los demás o la empatía y a cómo poder ayudarlos desde mi trabajo como una abogada normal de derechos humanos. Normal porque no me especialicé, solo trabajaba en una oficina de que le ayudaba a otras personas en sus derechos violentados. Y era muy buena para ir a las cárceles y hablar con las personas con las que nadie hablaba, pero conmigo sí, y estar ahí abrazándolos y conteniéndolos porque es que se me daba, era muy, muy natural en mí. Llegar a los medios de comunicación fue realmente un accidente del destino porque ni siquiera se me pasó por la mente, pero en ese momento necesitaba dinero y yo sí lo que sabía es que se me daba muy bien hablar, que era muy talentosa para expresarme. Entonces lo tomé como lo voy a hacer mientras encuentro algo que me motive en mi vida y esto mientras tanto me va a sostener. Pues esto que me iba a sostener duró 20 años siendo mi trabajo de todos los días. Sin embargo, en silencio yo sufría porque nunca me gustaron las noticias. Cuando mi papá las ponía en la casa, yo trataba de no estar cerca, me agobiaban mucho. Y pues tener que presentar noticias todos los días, a veces más de una vez en un noticiero, era como si yo fuera un torturador voluntariamente, diariamente, a recibir, bueno, ¿cuál es la carga del dolor del día? Entréguemela. Al principio lo puedes manejar, pero hay un momento en que eso ya se vuelve, para una persona que no, que pues a la que esto le pesa, se vuelve inmanejable. Y yo voy a llegar a la respuesta tuya ya, Alejandro. Entonces, a la pregunta que me hiciste. Por 20 años pasé esto, pero tuve ese como el momento de la crisálida antes de que saliera la mariposa. Y en ese momento fue cuando empezaron a pasar muchas cosas en mi vida y dije, yo no puedo seguir siendo presentadora de noticias el resto de mi vida o me voy a morir. Enferma del cuerpo y enferma del alma y del corazón y mentalmente. Yo me voy a volver loca. Yo a veces soñaba con la guerra en Irak, por ejemplo, porque en las mañanas yo tenía que llegar a presentarla, pero las noches anterior, pues yo me acostaba pensando en este momento donde estamos bombardeando Bagdad. Mañana voy a tener que presentar esto. Y yo soñaba que yo estaba ahí, solo por poner, como por darles un ejemplo. Bueno, el caso es que 20 años después de trabajar en esto, empiezo a sentir esta necesidad de cambiar el mensaje. Entonces yo dije, yo ya no puedo seguir contándole a la gente cosas horribles y espantosas que pasan en el mundo. Pues que las cuente otro, que además se sienta mejor y más fuerte para hacerlo. Yo no puedo, yo necesito hablar de otra cosa. Y yo ya había hecho muchos cambios en mi vida y había pasado por muchos momentos de esta metamorfosis. Entonces migré a esto de aprender a ser coach para poder, con las herramientas que yo ya traía, más el curso de milagros y todo esto que les cuento de mi niñez y todo, encontrar la manera de una forma profesional, seria, técnica, preparada, acompañar a otras personas en sus procesos. Mirando hacia atrás y después de la historia que les cuento, yo pensé que yo cambié muchas veces mi propósito de vida, Alejandro. Entonces yo dije, primero fui esto, primero fui lo otro, primero fue aquello, y yo pensé, no, pues qué claridad, Silvia. A veces el propósito tuyo es vender zapatos y a veces es preparar
arroz o pizza, o sea, de acuerdo. pero luego, mirando para atrás, me di cuenta, el propósito no es la actividad que tú haces, el propósito no es tu trabajo, el propósito no es eso a lo que te dedicas. Eso es el trabajo o la manera a través de la cual tú expresas tu propósito y cumples con tu propósito de vida, pero tu propósito es el mismo, siempre, desde el primer momento de tu vida hasta el último. La manera en que lo llevas a cabo es la que cambia. Entonces, si yo miro todas estas etapas, desde mis deseos de chiquita hasta ahora, lo que encuentro es que realmente mi propósito de vida, ya se los dije, es que yo soy mensajera. Yo vine a comunicar mensajes. Yo vine a ser mensajera. ¿Los mensajes han cambiado durante el tiempo? Sí. ¿Los medios? También. ¿Los lugares desde los que lo he hecho? Sí, pero siempre he sido una mensajera. Mira qué manera de ponerlo en perspectiva, porque al final de cuentas, si uno hace una reflexión, es como empezar a mirar qué es eso que yo lo veo de esta manera, ¿no? Porque hay algo en el pecho que siempre te va a retumbar, ¿no? Hay algo que siempre, o llaman el pecho, tu cabeza, tu corazón, y creo que todos los seres humanos lo tenemos. Quizás uno lo escuchamos más que otros, y creo que es fabuloso cuando tienes la oportunidad de escucharte, entenderlo como lo has venido entendiendo, y precisamente darle ese significado y conectar muy bien con tu vida en ese sentido. Hay muchos que pasamos casi que nuestra vida sin entenderlo, y casi que podemos hacer el ciclo, tú te vas de esta etapa de vida, pues, y nunca descubriste que de alguna manera no conectaste con lo que querías acá. Entonces, es un gran mensaje para mí, particularmente el de escuchar muy bien eso en lo cual nosotros queremos conectarnos, empezar a mirar, porque al final de cuentas, y lo hemos hablado en este escenario muchas veces, ¿sabes? El tema material es muy importante, pero cuando asociamos todo o lo hipotecamos siempre a tener algo para poder dar un paso más, definitivamente nos hemos dado cuenta que no es el camino indicado. Escucharte a ti primero te va a dar la oportunidad siempre de lograr conectar con eso y con muchas más cosas que vas a tener. Pero el cómo te acuestas todos los días o llegas a tu final de día todos los días y piensas qué hiciste durante el día y qué tanto conectaste con eso que tienes acá, creo que es un regalo que pocos tenemos la oportunidad de empezar a entender o entender en algún momento. Gracias por tu respuesta. Bueno, pero antes de que hable alguno de ustedes, y prometo ser corta, Alejandro, yo no me preocuparía tanto por escucharme, ni me preocuparía tanto por si me equivoqué o no, porque algo que yo también aprendí en este trayecto del que les estoy hablando es que nunca hay equivocaciones y eso no es una frase cliché, nunca. O sea, yo no me imagino lo que sería hoy mi trabajo como facilitadora o multiplicadora del curso de milagros, como una conferencista en las empresas hablándoles de bienestar, si yo no hubiera pasado 20 años en los medios de comunicación trabajando. Es que yo no me lo imagino. Yo necesité pasar por ahí, inclusive para desear hacer algo distinto. Ahora, yo nunca busqué trabajar en los medios de comunicación, jamás hice un casting, nunca llamé a nadie para decirles. Un día yo estaba hablando de derechos humanos en la emisora de la Universidad Industrial de Santander, que aquí en Colombia, en mi ciudad, es como la nacional en Bogotá, o sea, como la universidad pública más importante de esa ciudad. Era el único sitio donde uno pudiera hablar de derechos humanos, porque eso es un ladrillo, niños. Entonces a mí me abrieron el espacio, yo allá llegaba y hablaba, yo no sabía si alguien me oía, pero sí me oía. Y un día un señor que iba a hablar, iba a abrir, iba a ser el director del primer canal regional que hubo aquí estoy hablándoles hace más de 20 años, me Wow. dijo, oiga, la escuché, estoy buscando casting para las personas que quieren presentar programas y la escuché. Y me gusta cómo comunica, ¿por qué no hace casting? 3 veces le dije que no. No, gracias. ¿Por qué? Porque yo soy abogada, señor. Si yo hubiera querido ser presentadora de noticias, yo estudio comunicación. Estoy en comunicación. Sí. Pero es que Silvia, usted lo hace muy, muchas gracias por decirme que lo hago muy bien, pero la verdad no me mata. Pero Silvia, que no, gracias. Molestó tanto que hice el casting. Me dijo, lo hiciste muy bien, hazlo.
que no gracias, que yo fui porque usted me insistió, le pagamos esto. Y fue el dinero y esa necesidad de la niña que se acababa de graduar en la universidad y vivía yo sola. Yo me fui de mi casa antes de terminar la universidad. Ya les di unas pistas de cómo fue mi niñez y mi adolescencia. Yo me fui de la casa. Entonces necesitaba pagar el resto me habían prestado para pagar mi último semestre de la carrera y pagar mis exámenes preparatorios. Entonces a mí me servía esa plata y pues yo me mantenía sola. Luego, ¿esto a qué voy? Si a mí, a los 16 años, que fue cuando escogí la carrera, yo me gradué de esa edad, la carrera que yo iba a escoger, me dijeran, ¿usted qué va a hacer cuando tenga 50? Voy a cumplir 50 en 3 meses. ¿Ustedes creen que yo hubiera tenido claro todo lo que iba a pasar en mi vida y que yo estaría en este momento hablando de esto con ustedes o haciendo lo que hago? Pero ni siquiera se me hubiera pasado por la mente ni en el sueño más No, loco. ¿A qué voy? A mí, así como a todos, la vida me trajo hasta acá. A veces facilito, a veces a empujones. A veces me trajo como con el dulcecito y yo llegaba porque me parecía atractivo. A veces fue, pero botada por las escaleras. A veces lo hice feliz y acepté muchas cosas feliz y a veces a regañadientes. Pero llegué acá y no se me ocurre no estar aquí. Alejandro, no te preocupes. El mensaje lo oyes. Sí o sí. A las buenas o a las no tan buenas. Y vas a llegar a donde tienes que llegar, tarde o temprano. No te preocupes. muchas Yo no me gracias. preocuparía por Ahí es, eso. ahí es importante el hecho de que estamos tan acostumbrados en vivir en el hacer y no en el ser. Y la importancia de entender esa diferencia de que primero debemos ser para después hacer, es lo que hace que nuestras vidas encuentren ese valor y ese equilibrio. Y escuchándote, pues de una u otra manera, obviamente, pues no tengo el bagaje que vos tenés, pero alguito tengo y me ha llevado a eso mismo. Y cuando he empezado a transformar mi vida de esa forma de, ok, primero voy a hacer, y eso es lo que me ha llevado a estar hoy también en este equipo, a hacer las cosas, porque el preocuparnos siempre es sumamente importante, pero el preocuparnos por ser, desde el amor hacia el prójimo, desde el amor hacia nosotros, es lo que logra una verdadera transformación en el ser humano. Creo que eso es lo que tú precisamente tienes, Silvia. Ese amor que se te sale por los poros, que a veces no da, ni cuenta te das, pero que se nota. Porque tú eres de esa parte de esos seres humanos que marcan una diferencia en una vida. Una palabra, una sonrisa o cualquier cosa, y se nota. Y entonces, creo que es importante, pues, decírtelo y hacerlo ver, ¿no? Porque obviamente, si no hubieras pasado por todos los que has pasado, que empezaste con el hacer para llegar a lo que hoy eres, que es el ser, que es lo que realmente vale Sí. la pena. Yo lo llamaría también seguir la voz de tu corazón. Tal cual, No tal el cual. corazón romántico allá poético que se arma historias pues, románticas, no, el de la voz del corazón. No, no, de Sí. acuerdo, La de acuerdo. verdadera, exacto. Bueno, Silvia, mira, definitivamente estoy impactada con tu historia, de verdad, me encanta conocer esa parte vulnerable. Eso me da un halo de tranquilidad, porque nosotros que estamos en el área de coach, generalmente la gente te ve así, que te ve que tu vida debería ser un eterno equilibrio, y no es así. O sea, tú muestras esa seguridad, tú das ese mensaje, y la gente quizás tras las pantallas dice, oh, la vida de Silvia es perfecta, yo quisiera parecer que mi vida se pareciera a esa, pero fíjate, tú dejas al desnudo todo esto y sale la Silvia humana, la Silvia que ha aprendido a conocerse, a escucharse, ¿verdad? Que antes tenía, como dijiste, la lupa afuera y ahora volteaste esa lupa y la diriges a tu interior. Eso es maravilloso. Y en cuanto a lo que tú dices del mensaje,
que llega o no llega, eres una mensajera. Mira, yo no conocía de ti, Álvaro me hace la invitación, inmediatamente me meto en tu canal y comienzo a ver y a saber quién es Silvia Corso, ¿verdad? ¿Quién es esa Silvia Corso que voy a conocer en el programa? ¿Qué ocurre? Que le doy, abro uno de tus videos y es un video que tú hiciste sobre el perdón. Yo dije, ese era el mensaje que yo necesitaba escuchar en ese momento. Me detuve y escuché todo el video, me conecté y de verdad ese mensaje llegó tan profundamente a mí, porque en mi caso, por lo menos, yo perdí un ser querido en manos de la delincuencia en mi país, ¿verdad? Cuando tú hablabas de eso, lo difícil que es perdonar, ¿verdad? A otra persona, sobre todo si te ha hecho un daño así. Lo difícil, no, tú lo pusiste como fácil, lo difícil lo pone uno. Y dije, es que esto yo lo tenía que escuchar. Esto yo lo tenía que escuchar de alguna manera porque ya yo estoy trabajando en eso. Ella le está poniendo la guinda al pastel, por llamarlo de alguna manera, coloquialmente. Y de verdad, tu mensaje llegó. De verdad, si eres una mensajera. En ese momento, fíjate, tú ahorita me lo estás diciendo, yo dije, el mensaje llegó, esto era lo que yo quería escuchar. Y cuando oigo, veo que es un último post que estás haciendo tú para despedir, creo que fue el 2021, en noviembre lo grabaste. Y yo dije, mira, Sí. lo estoy oyendo ahora. Mi Sí. pregunta va relacionada que los cambios que se han dado particularmente en mi vida, Silvia, han venido después de un punto de inflexión fuerte, de tocar fondo, como llamamos, ¿verdad? Porque siento que cuando, en mi caso particular, cuando he tocado el fondo es donde el terreno se presta para gestar nuevos cambios. Allí es donde me he dado cuenta que surge otra Vivian, o sea, una Vivian que siempre ha estado. Mi pregunta es, a pesar de que tú hablas de una metamorfosis en tu vida, hablas de todo lo que pasaste, ¿verdad? Desde que te graduaste, todo y lo va dando como un cambio gradual. Mi pregunta es, ¿hubo algo en realidad en tu vida que te hizo esa apertura, algún punto de inflexión sumamente impactante en tu vida que te llevó a transformarte de ser una comunicadora por 20 años a ser esta persona que eres hoy en día? Algo que marcó, que te hizo tocar fondo, por llamarlo de alguna manera, dentro de esa Sí, metamorfosis. sí, una enfermedad. Bueno, una enfermedad que era como un combo de enfermedades. Generalmente las enfermedades no vienen solas, siempre van acompañaditas ahí con las hermanas, las primas, los efectos secundarios. Fue como un combo de enfermedades que un día me tumbó y literalmente bajándome de un set de noticias, de un noticiero, se me fueron las luces y me desperté en la enfermería del canal. Y la médica en ese momento que me vio me dijo, Silvia, usted se va a quedar incapacitada ya. O sea, la voy a mandar a hacer unos exámenes médicos porque le vi muchas cosas que quiero examinar. Pero usted a partir de ese momento está incapacitada. Y yo, ¿por cuánto tiempo? Pensé, 3 días. Me dijo, 1 mes y medio. Y si tiene vacaciones, únalas al mes y medio, porque creo que no se podía dar una incapacidad de más tiempo, sino que no para y tiene que volver a dar otra. Entonces, juntémoslas con las vacaciones que usted tiene, porque usted se va 2 meses del aire, del aire del programa. Usted no, o sea, se queda quieta. Y ahí fue donde yo dije, porque a mí lo que me había llevado ahí era mi sobreexigencia en el hacer, como decía Álvaro, ¿no? Cuando ya entras, ¿saben qué pasa, chicos? Que uno tiene muy claro qué es lo que uno quiere hacer, lo que hay adentro. Uno sí oye la voz de allá interior, pero a veces se deja enredar mucho como con las cosas del mundo, ¿no? Como las cosas del mundo que lo van distrayendo a uno como de esa conexión con uno. Y, y en ese momento lo primero que pensé fue, ¿en qué momento a mí presentar noticias se me convirtió en la meta, en la fantasía que yo tenía que cumplir? Si a mí las noticias no me gustaban, si yo acepté este trabajo porque me gusta comunicar, ¿en qué momento se me metió en la cabeza que yo quería ser la mejor presentadora del oeste?
sea, no, como sí. Y terminé en esta competencia absurda, insana y loca conmigo, porque ¿qué iban a saber mis compañeros que yo estaba compitiendo con alguien más? Era conmigo, era demostrándome algo a mí, era tratando de llenar vacíos que yo siempre tuve. ¿En qué momento, Silvia, te pasó esto? O sea, ¿qué horas perdiste el rumbo? Esto no tenía que convertirse en esto. Ahí yo me fui incapacitada. Había trabajado un montón para poder llegar a mostrarle a la gente que yo era muy buena en lo que hacía, aunque no me gustara, no necesariamente todo lo que yo hiciera, para terminar enfermándome por sobreexigirme, por competir conmigo y con un imaginario, y terminar haciendo exactamente todo lo contrario de lo que yo quería, mostrándole a los demás, yo quería mostrar que yo era capaz, terminé mostrándoles que yo no era capaz, porque pues terminé enferma, como pobrecita. No aguantó, no pudo. ¿Dónde está Silvia? Incapacitada, ¿por qué? No pudo la pobre. Entonces fue una lección de vida muy importante y fue como el momento de Silvia, a ver, o sea, como toma el rumbo, ¿qué pasó aquí? Ahí ahora cuando le decía a Alejandro Fresco, Alejandro, la vida se va a encargar de decirte por aquí no era, a veces a las buenas, a veces a las no tan buenas, porque ya me venía avisando, coma más, coma mejor, duerma un poquito más, descanse, etcétera, etcétera. Yo no le ponía atención, se me caía el pelo, me enfermaba por aquí, tenía insomnio y no le hacía caso hasta que un día dice, la vida te dice, ¿cómo hacemos a esta niña para que nos entienda? Desenchufémosla. Y te desenchufan y tú caes al piso y del golpe abres los ojos y dices, no, a ver, recapitule. Vamos a ver, ajústese. Y ahí es donde uno Pero, hace el papel de introspección. dale, María José. Después, digamos, de esto que nos cuentas que te pasa y que decides cómo hacer el cambio en tu vida, te pregunto esto, decides, digamos, ya cómo empezar a dedicarte a ayudar, a llevar mensaje. Tengo entendido que desde antes tú ya conocías el curso de milagros, el libro. ¿Cómo enfrentas tú a toda la sociedad cuando, no sé si te pasó, te decían, usted ve lo que está haciendo con su carrera y ahora solo para ayudar, porque digamos, a mí me ha pasado, y digamos, mi hijo siempre, él es economista y administrador de empresas, él es números. Me dice, ma, te vas para la fundación, ¿sabes cuánto te estás gastando en el tiempo, en la ida, en no sé qué, solo para ayudar? Y hubo un momento en el que yo dije, bueno, ya va. Y yo dije, bueno, entonces en este momento que estoy cambiando cosas de mi vida, voy a retirarme un poquito, pero me empecé a sentir triste. ¿Por qué? Porque para mí una de mis misiones y que la aprendí es ayudar. ¿Cómo enfrentas tú? Entonces, un día me levanté aquí en la casa y yo les dije, no, ya va. Es que me estoy volviendo triste porque no puedo ir a hacer lo que me gusta. ¿Cómo enfrentaste tú eso? Me imagino que Silvia, mire, su carrera lo ha hecho bien, lleva 20 años. ¿Cómo la va a dejar tirada para irse a ayudar? Mm. Conversando con mi maestra del curso de milagros sobre este tema, que lo hablé con ella muchas veces cuando yo estaba siendo alumna de ella, voy a usar una frase que ella me decía y que terminó siendo como lo que me pasó. Yo le preguntaba muchas veces, Marielita, ¿por qué la gente se demora tanto en hacer cambios? Marielita, ¿por qué la gente si no es feliz se demora tanto en tomar decisiones importantes en su vida? Y Marielita me decía, Silvia, hay personas que tienen mucha resistencia al dolor y a la incomodidad. Cuando el dolor de quedarse donde uno está y de seguir en donde uno está es más fuerte que el dolor de tener que irse, uno hace el cambio.
Y ella me decía eso y yo decía, pues tiene uno que de verdad ser muy resistente al dolor para que, como en las relaciones, voy a mencionar esas relaciones que ya uno no funciona bien y uno quiere a la persona, no quiere dejar atrás 25 años de matrimonio, construyó un proyecto de vida con ella o él, realmente sabe que es un ser humano, pero ahí ya no pasa nada, ya los dos como pareja no se entienden, pero irse duele mucho, a pesar de que los dos saben que no funciona. Entonces uno sigue acá, pero duele. Duele porque ya uno ve el desamor del otro, el desamor de uno, ve ese cambio que uno sabe que no es que es una transición, sino que esto como que no va a volver a ser lo mismo. Y luego mira por este otro lado. Cuando es más grande el dolor de dejar ir a la otra persona y de romper esa relación que el de quedarse, ¿lo dije bien? No, me duele más quedarme que irme, me voy. Bueno, lo explico en mi caso y en eso sí voy a ser más como puntual. Yo, al principio, yo no quería ayudar a nadie, María José. A mí solamente me importaba ayudarme a mí salir de ahí, es que era terrible sentirme sola, sentirme agobiada, sentir que, como decía ahora Alejandro, y es lo que uno piensa primero, ¿verdad? Siempre es, me equivoqué, sentirme culpable, necesito salir de acá, necesito cuidarme. Eran tantas enfermedades como juntas, todas relacionadas, que yo decía, Dios mío, y tenía en ese momento, mi hijo tenía 7 añitos. Yo me divorcié de su papá cuando él tenía 2. Entonces, pues, digamos, yo también me tenía que sostener yo misma. Entonces, yo decía, no puede ser, o sea, yo no me puedo enfermar así con Pablo tan chiquito, él me necesita, yo no puedo, esto no puede volver a pasar, y si me llego a incapacitar 2 veces más, pues ya empiezo a ser un elemento complicado en la empresa, o sea, ya que esta presentadora cámbienla, porque pues está más tiempo incapacitada que aquí. Entonces empecé a ayudarme para salir de esa yo misma. Pero, como siempre sucede, cuando uno se empieza a ayudar a uno mismo y a hacer cambios para uno, se da cuenta de que es para uno y para los otros. Y cuando uno lo logra, uno dice, ahora quiero que otros se sientan igual que yo". 8 años después de esta historia de la enfermedad, después de que me enfermé, fue cuando yo dije, primero, yo no puedo seguir más presentando noticias. Y segundo, yo quiero ayudar a otras personas, porque yo me imagino que hay muchas personas que están igual que yo, que se sienten infelices por lo mismo, que se han vuelto demasiado competitivas y se han lastimado, que tienen el trabajo es de lo único que viven, pero no son felices en esto. Muchas cosas que yo me he dado cuenta todo ese tiempo. Entonces voy a volver a la analogía que utilicé. Cuando era para mí más doloroso quedarme que irme, me fui. O sea, era para mí más doloroso sentarme a presentar el noticiero y se notaba mucho ese dolor profundo, ese esfuerzo enorme. Y un día mi profesora, mi directora que se terminó volviendo mi maestra, yo le decía, ahora les decía, siempre la vida lo empuja a uno a través de lo que sea, una persona, un mensaje, alguien que aparece que hiciera algo desafortunado, pero realmente te está ayudando. Ella un día me dijo, Silvia, se te está notando mucho. Yo no sé qué es lo que te pasa, pero se nota que no te gusta lo que haces. Necesito que vuelva. Ella nunca se imaginó cuál iba a ser mi decisión, ni yo menos. Yo ya sabía que yo ya me tenía que ir, que yo era muy infeliz. Cada uno de los días de mi vida que yo me levantaba era muy infeliz, pero a mí me sostenía mi necesidad económica. No, mi amor. Em, y lo que pensaba yo era, yo me sostengo aquí hasta que yo pueda. Entonces, cuando ella me dice, se te está notando y necesito que vuelvas a ser la que contratamos. Ella lo que quería era como, bueno, vuelve, no sé qué te está pasando, pero Silvia, estoy dándote un empujón. Y yo dije, sí, necesito esforzarme. No pude. Es ese momento en el que uno dice, no me quiero ir, pero es mejor irme que quedarme. Y nada, un día dije, ya este no es mi lugar. Y es muy bonito porque uno se siente que la decisión es correcta, como por dentro, por allá en las tripas. Por ejemplo, yo decía, ¿cómo puedo ser tan egoísta
y no pensar en que detrás de mí, entre comillas, debe haber varias personas buscando ser las presentadoras de este noticiero y lo pueden hacer mucho mejor que yo porque si quieren en este momento y yo no quiero. ¿Cómo puedo ser así de egoísta? Ah, que necesito el dinero, pues la vida me sostendrá, o sea, tiene que haber alguna manera de ganarme la vida en la que yo sea feliz. Cuando esto duele tanto, tanto, y tu decisión es tan dura, pero tú ya no aguantas más, y las personas se te acercan y te dicen, ¿usted está loca? ¿Cómo va a dejar el noticiero del horario prime cuando es a lo que todos los presentadores Claro, aspiran? En este momento es muy importante lo que usted hace, la gente la reconoce, todo el mundo la quiere, usted lo hace, pero tú sufres, es como que te están hablando de, o sea, usted de verdad se va a levantar de esa silla que está llena de puntillas en la que usted todos los días se sienta y le duele, a pesar de que le está yendo muy bien, uno dice, pues sí, porque la verdad es que tengo las nalgas llenas de orificios y me duelen, chao, o sea, puede ser muy lindo, pero me voy. Entonces, es cuando te dicen, ¿de verdad usted va a dejar un matrimonio de 25 o 30 años? Sí, duele mucho, pero esa persona merece ser feliz sin mí. Yo merezco ser feliz sin ella. Mis hijos o mi familia merece estar bien. Me duele y es desgarrador, pero me duele más quedarme en estas circunstancias. Nos estamos haciendo mucho daño. Entonces, se siente una certeza interna de verdad lo estoy haciendo por mi bien, que los demás lo saben, María José. Entonces no te lo discuten. Ya como que te dicen, váyase, por favor. O sea, como, está bien, que le vuele alto. Claro, en el fondo, por dentro uno dice, ¿y ahora para dónde cojo? Yo ya sabía que ahí ya no era feliz, pero ¿para dónde voy? Ese ya es otro tema. Lo único que yo tenía claro era que yo quería dedicarme a ayudar a otras personas. Más que ayudar, uno se ayuda a uno mismo, es acompañar, a ser la mensajera de otro mensaje en otro lugar. Este ya no era mi lugar, ya no me correspondía, se me notaba, la gente lo notaba. Eso es algo que no tienes que explicar mucho, ¿sabes? Cuando ya es de lo más profundo, no se lo tienes que explicar a nadie, la gente lo sabe, la gente lo siente, se te ve en la mirada. Entonces no hay explicaciones que dar. Y a los que dicen, sí, hubo una persona que pues le costó mucho trabajo entenderme, mi mamá. 7 años después todavía me dice, ¿y usted por qué no va y vuelve a los noticieros y no sé qué? Pues ella en su mente de mamá y de lo que quería para mí, ella es la única realmente que en el primer momento no lo comprendió y ha sido muy difícil para ella, pero cuando yo le intentaba explicar y no era capaz de seguir hablando porque lloraba, ella pues no entendía, pero lo que sí entendía, o sea, no entendía mis razones, pero lo que sí entendía es que yo estaba sufriendo, entonces pues más o menos era como, bueno, no entiendo, pero hágale, pero ¿no? fíjate que al final, para mí ese es el concepto de verdad tomar decisiones valientes, ¿sabes? Porque al final de cuentas, eh, lo escuché también en alguna parte que tú tenías allí, el que tanto nosotros también empezamos a observar ese qué dirán, ese núcleo que uno tiene al lado de los demás y en qué momento sobre todo. Y aquí me acuerdo mucho de un libro de Héroes Cotidianos de Cada Día de Ron Sharma. Tiene un capítulo donde habla de la mentalidad del puedo y del no puedo, donde nosotros nos hacemos muchas veces en nuestra vida, somos víctimas. Nosotros tenemos diferentes roles a lo largo y hacemos la analogía como si esto fuera una película, ¿sí? Diferentes roles que nos damos en la película. Está bien cada rol, realmente no, sin juzgarnos en eso está bien, pero muchas veces sin darnos cuenta se vuelve una película cargada de drama, cargada de victimización. Y está bien porque finalmente lo estoy escribiendo a través de eso. Es más, Mm. muchas veces me atrevo a darle el lápiz a otro para que escriba mi vida y yo transito sobre ella. Ahora, cuando yo me paso al otro lado y empiezo a ser protagonista en mi vida, ese héroe que debo ser en mi vida, en muchas de las decisiones que yo tomo, tomo el lápiz, escribo mi vida, empiezo a andar sobre ello. Creo que por eso hablamos que el heroísmo no tiene la oportunidad de llevarlo en cada minuto, en cada instante de nuestra vida
y podemos tomar la decisión en el momento que nosotros querramos y la necesitemos. Cuando nosotros conectamos con eso y estamos bien, lo que acabas de decir es muy cierto, el resto del entorno de nosotros se va a conectar de una manera mucho más maravillosa. Gracias por compartirnos eso. Gracias. No sé, María José, si eso es útil, la respuesta, porque yo sé que decirlo es fácil, ¿no? Sí, no es útil. Decirlo no es fácil, tienes toda la razón. Cuando, digamos, yo me sentía en ese ataque, hubo un momento en que yo me senté y lo senté y les dije, es que les voy a decir algo. Y cuando yo hablaba en la Fundación de los Voluntarios, yo decía, yo no vengo aquí para ayudar, yo vengo aquí porque me siento feliz, porque me ayudan a mí cuando estoy apoyando en algo o estoy orientando en algo. Y aquí yo creo que terminaron entendiéndolo, ya va. O sea, mi mamá llega feliz. ¿Por qué? Porque estaba ya trabajando en mí y estaba creciendo yo como persona. O cada vez que voy y trabajo con ellos, crezco como persona. Entonces, sí es eso, o sea, como que la esencia siempre está en, estoy trabajando en mí para poder ser feliz, para salirme de un espacio en el que no me hallo, no me siento bien. Y es muy lindo eso porque a eso le tenemos mucho miedo y muchas veces nos arraigamos por miedo a qué va a pasar más allá. Después de esto, yo te quiero hacer una pregunta y es, ¿los milagros existen? Sí, y hay todos los días milagros en nuestras vidas, todos los días. Estamos rodeados de milagros. De hecho, lo natural es que haya milagros. Lo que no es natural es que no existan. Es que a veces no los vemos. No los vemos. Y nosotros somos los obradores de esos milagros. No es que Dios no exista, y no voy a alargarme en esto, no es el tema de hoy, pero no es que Dios no exista, no es que no sea a través de Dios que sucedan cosas extraordinarias en nuestras vidas, no, es que nosotros no vemos que todo lo que existe es ya un milagro y que es a través de mí que se hace visible. O quién es el que recibe los milagros, no es la persona que se cura de una enfermedad, no es la persona que logra hacer un cambio positivo en la vida, es a través de nosotros que los milagros se obran. Pero sí, totalmente, sí, yo hasta hasta los momentos más oscuros de mi vida veo milagros. No lo he hecho siempre, no ha sido para mí muy fácil entenderlo siempre. Al contrario, porque mi personalidad es muy dramática y porque así fui desde pequeña por el entorno en el que crecí, lo que yo aprendí de cómo todo se veía, de cómo todo se tenía que interpretar, muy melodramática y todo, pero histriónica, pero con el tiempo he ido entendiendo que hasta en las cosas más oscuras hay un milagro que no estamos viendo. Vivian, ¿querías preguntar algo? Bueno, yo escuchando esto que estoy, bueno, pues feliz de todos estos conocimientos maravillosos. Te quería preguntar, Silvia, yo imagino todo esa programación mental, esos patrones mentales que tuviste que desmontar para llegar hasta donde estás, ¿verdad? Me hablaste de tu infancia, de cómo era tu mamá, de cómo eran tus papás de sobreprotectores, toda esa serie de cosas, ¿verdad? De tu adolescencia. ¿Consideras tú, o sea, o cuál consideras tú que ha sido el patrón? Sé que son muchos, pero el patrón de creencia que desmontaste, que lo bajaste de ese pedestal donde lo creías como una verdad infalible para ser quien eres ahora. ¿Qué patrón desmontaste tú para llegar a ser quien eres? Sé que son muchos, pero nómbrame por lo menos uno. Y lo acabo de mencionar de otra forma. No soy la víctima del mundo. Y una frase lindísima para terminar. En realidad, Silvia, pues por aquí por quedarnos con vos, o sea, podemos hacer desde este programa 6 horas y todos Sí. felices y fascinados de escucharte, pero
Muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente lo que quería, creo que el objetivo se logró y era que la gente conozca a esa Silvia, que sepa de ese ser humano que hay detrás de la presentadora, de la conferencista, de esa imagen, porque al final de cuentas eres una imagen y muchas veces pensamos que no hay un ser humano y que ese ser humano, a pesar de todo, tiene dudas, tiene miedos, tiene lo que todos nosotros tenemos. Y gracias por mostrarte, por abrirte, por ser ese ser especial, por ser tan llana en tus respuestas, en tu historia. Y por supuesto, si estás de acuerdo, espero que no sea la última vez y que sigamos. Y creo que hay mucho. Todavía falta hablar del libro que escribiste, por ejemplo, falta hablar del libro de milagros, falta hablar mucho de lo que hace Silvia Corso. Pero por esta noche, Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos en Coaching el Mundo. Muchas gracias por esta invitación y siempre voy a estar disponible y dispuesta, muy amorosa, porque me encantó conversar con cada uno y conocer un poquito de ustedes también a través de lo que me compartían, pero sobre todo gracias por tomarse esta hora para escuchar estas historias que mi principal deseo es que puedan ser útiles en algo a las personas que están oyendo esta conversación, que están viendo esta conversación. Y Gracias definitivamente, a cada uno. Gracias. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Silvia, por acompañarnos. Hoy pudimos ver lo que es el ser humano detrás de una imagen tan grande como es la tuya, detrás de un coach, como somos todos nosotros. Muy lindo todo el mensaje que nos dejas y esa sensación de que podemos fallar, sentir miedo, sentir temores y enfrentarnos a la vida. Esto es Coach en el Mundo, jueves, nuestro conversatorio de los jueves. Hoy estamos desde Costa Rica, Atlanta, Bogotá, Colombia. Silvia, tú estás en Bogotá hoy también, ¿no es cierto? Sí, sí. Y desde Orlando, Florida. Los esperamos en otro programa de los jueves. Muchas gracias por acompañarnos. Un Hasta abrazo y luego. beso. Chao.